Kelvin y una atmósfera. Cada columna, aquí veíamos la variación de la entalpía de formación. Acá ven que esta es variación en cuanto a la entropía, es la entropía de la sustancia, ¿sí? Y la tercera columna, que es la variación de la energía libre de formación en condiciones estándar, ¿sí? En kilojoules por mol. Lo mismo que la variación de la entropía en cuanto a unidades. Y lo que tiene que quedar en claro es que cuando van a trabajar con los datos de la tabla, la entropía se dan en joules. Quiere decir que son valores más pequeños, porque estos son kilojoules y estos son joules. Así que siempre van a tener que hacer la conversión si van a calcular el delta G a partir de delta H menos T delta S. ¿Sí? ¿Están viendo cómo se ve en tabla? Y por ejemplo acá el aluminio sólido, como dijimos, el delta H y el delta G0 de formación son 0, pero no el valor de la entropía. Para cualquier sustancia elemental van viendo. Y otra cosa para destacar, que todas las entropías son positivas. A lo sumo son valores más pequeños, ¿sí? Para especies sólidas por ahí, y para especies gaseosas con moléculas de gran tamaño, valores más grandes, ¿sí? Pero al estar en joules, ustedes ya saben que son valores más pequeños que los que están en kilojoules. Muy bien, ahí tienen dos páginas, digamos, de valores de datos termodinámicos, que son los que utilizan para resolver por el método directo, ya sea la variación de entalpía, de entropía o de energía libre de un sistema. Volviendo a las diapositivas, esto que estábamos aclarando, que el proceso es espontáneo, pero no sabemos con qué rapidez ocurre. ¿Se entiende? Recién cuando, es como decir, cuando uno tiene un sistema, uno va aportando información a ese sistema. Primero hicimos el balance de masas. Por ley de conservación de las masas, teníamos una ecuación química balanceada, ¿sí? Después tenemos que ver el balance energético, de manera tal que me permite saber si esa reacción va a ocurrir y si es exotérmica va a liberar calor, si es endotérmica va a necesitar calor, voy a tener que invertir en energía, ¿sí? Y cómo va a ser los productos que yo obtenga, si la entropía va a aumentar, que también debo ver que resistan los materiales que contengan a esas sustancias, ¿sí? Muy bien. Y otro tipo de problema de espontaneidad, entonces, es cuando tenemos la influencia de la temperatura, porque nosotros dijimos, va a haber condiciones en las cuales la reacción siempre va a ser espontánea. Por ejemplo, si el delta H es negativo y el delta S es positivo, siempre va a ser espontánea. Pero después va a haber condiciones como que si el delta S es negativo, es decir, que la entropía disminuya, este término se me va a hacer positivo. Y si este término se me hace positivo, va a depender del signo o del valor numérico también, cuán grande o cuán pequeño sea delta H.
Por lo que voy a tener que estar analizando por qué esa reacción puede llegar a ser o no favorable, espontánea, ¿sí? Y entonces veamos este ejercicio que dice: indique la temperatura a la cual el proceso de oxidación o de combustión del monóxido de dinitrógeno en dióxido de nitrógeno es espontáneo, ¿sí? Es decir, a qué temperatura voy a obtener valores de delta G negativos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer en este caso? ¿Qué les parece? Porque no me voy a poner a resolver enseguida delta G. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es plantear la ecuación y balancearla. Muy bien. Entonces, ¿cómo se escribe el monóxido de dinitrógeno? El monóxido de dinitrógeno tiene una fórmula de 2 nitrógenos y un oxígeno, que se va a combinar ¿con quién? Porque ese va a ser mi reactivo. ¿Con quién se va a combinar el monóxido de dinitrógeno? El monóxido de dinitrógeno se va a combinar, lo que me están escribiendo es el producto, lo que yo quiero saber es con quién se combina para darme ese producto. No es que se reordena, muy bien, se combina con oxígeno. Y una vez que se combina con oxígeno me da el producto que es el dióxido de nitrógeno, que tiene una fórmula de qué tipo. El dióxido de nitrógeno, como ya están escribiendo, un nitrógeno y 2 oxígenos. Muy bien. Entonces, así por lo general saben que van a ser los problemas. Ustedes primero tienen que saber nomenclatura. Esa sería mi ecuación. Monóxido de dinitrógeno más oxígeno que me da dióxido de nitrógeno. Todas especies gaseosas. ¿Sí? Luego lo que hago es balancearla. Fíjense si así está bien o puede haber un error. ¿Está correcto? Perfecto. Entonces tengo la ecuación química balanceada. Una vez que tengo la ecuación química balanceada, ¿cómo voy a proceder para calcular la temperatura? Tomando la ecuación de delta G igual a delta H menos T delta S, ¿sí? ¿Qué es lo que debo calcular? Exacto. Pero antes de llegar a la temperatura, a calcular la temperatura como me están indicando, debo calcular las variaciones de entalpía y de entropía, ¿sí? Como me dicen, calculo los delta de las funciones termodinámicas y despejo la temperatura. ¿Cómo calculo los delta? Entonces, fíjense, primero a partir de esta ecuación voy a calcular delta H y delta S, con la premisa de que delta G me tiene que dar menor a 0. ¿Cómo calculo delta H y delta S? A partir de los valores de los datos termodinámicos estándares de formación, es decir, la variación de la entalpía de los estándar de formación de los productos menos la variación de la entalpía estándar de formación de los reactivos por los coeficientes estequiométricos. Muy bien indicado. Desde ya estamos viendo que hay más moles en gases que
en líquidos, perdón, en reactivos que en productos, ¿sí? Y la variación de la entalpía de reacción entonces me da este valor. Para ustedes esta reacción, ¿cómo es? Es una reacción exotérmica. Muy bien. Y al ser una reacción exotérmica libera calor 31,3 kilojoules. Los moles desaparecen porque se ve afectado cada valor de kilojoules por mol del delta H de formación estándar por los moles del balance estequiométrico. Lo mismo hago con la variación de entropía. La variación de entropía, a partir de los datos termodinámicos, me da las entropías de los productos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos menos las entropías de los reactivos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos. Acá todas las especies tienen un valor distinto de cero de la entropía. Aquí por convención no hay ninguno que tenga un valor igual a cero. Toda sustancia tiene una entropía asociada que es una medida del desorden de esa sustancia. En cambio, como habíamos visto en la entalpía, acá la variación de entalpía del oxígeno es cero, ¿sí? Yo se los pongo igual, aunque no haga falta, para que recuerden por qué era. Y esto me da un valor de entropía negativo. Como me indicaba su compañero, ¿hay posibilidades de que el valor de la entropía sea negativo? Sí. En este caso, por lo que ocurre es que hay menor número de moles gaseosos en productos que en reactivos y los valores son más o menos próximos de entropía, ¿sí? Así que el valor me da negativo. ¿Qué ocurre cuando la entropía es negativa? Hay posibilidades de que la reacción no sea espontánea, es decir, que el delta G, la energía libre, me dé positivo. ¿Por qué? Porque analicemos este término. Este término está precedido por el signo menos, pero como es el producto entre la temperatura y la variación de entropía de la reacción, en este caso la variación de entropía es menor a cero. Menos con menos me da más. ¿Qué tiene que ocurrir para que el delta G me dé igual a cero? O menor a cero, mejor dicho. ¿Qué tiene que ocurrir para que delta G sea menor a cero? La temperatura menor a cero no, porque sería, como dice su compañero, que la temperatura tiene que ser menor a cero, no, porque estamos hablando de temperaturas absolutas, es decir, son temperaturas en Kelvin. Si fuera cero, quiere decir que este término me desaparecería. Pero no es el caso, sino que, como dijimos, nosotros medimos las variaciones de entalpía y de entropía en condiciones estándares, es decir, para una temperatura de 298, porque consideramos que aunque cambie la temperatura, se va a mantener aproximadamente constantes o no van a variar en demasía los valores de delta H y delta H. Entonces, para que el delta G sea menor que cero, matemáticamente les estoy preguntando, ¿cómo tiene que ser la relación entre delta H y delta E y T delta S? Delta H nosotros ya sabemos que es negativo, pero este término es positivo y a mí me tiene que dar negativo.
Exacto. Como está indicando su compañero, el término T delta S debe ser menor numéricamente al término de delta H. Y para esto, las temperaturas deben ser bajas. Esa es la respuesta. Cualitativamente, para que el proceso sea espontáneo, las temperaturas tienen que ser bajas. Para calcular ahora ese valor de temperatura baja, vamos a la condición que yo les estaba diciendo. Para que delta G sea menor a 0, delta H debe ser mayor a T delta S, numéricamente, ¿sí? Porque como ya es negativo, yo sé que menos 100 es mayor que más 50, entonces yo sé que el proceso va a ser espontáneo, ¿sí? Le estoy dando valores cualesquiera para que se analice. En este caso, fíjense que entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Directamente suponemos que delta G igual a delta H menos T delta S es un valor de delta G igual a 0. ¿Para qué? Para poder despejar la temperatura. Y en este caso, la temperatura sería el cociente entre, acá me quedó este signo menos que no va, la temperatura sería el cociente entre delta S delta H y delta S. ¿Qué es lo que no debo olvidar en este caso? No me debo olvidar de la homogeneidad de unidades. Yo lo que hice fue pasar los kilojoules de la variación de entalpía a joules para que sean homogéneos con las unidades de la entropía. El menos va, pero cuando pasa al otro miembro, esto es negativo, cuando pasa al otro miembro pasa como positivo. ¿Sí? Y esto es negativo, con el signo menos ya se hizo más y pasa dividiendo, entonces por eso digo que no tiene el valor de la temperatura que me va a dar es positiva, ¿se entiende? Perfecto. Entonces, ¿qué valor me da? Ah, no me quedó guardado el valor. El valor que me da es de, si se fijan, ¿cuánto les da a ustedes? Yo les estoy haciendo ahora, porque no, tuve un problema con la 300, a ver, ¿cuánto les da? 331,56 Kelvin, exactamente. Entonces, este es igual a 331,56 Kelvin, ¿sí? Que este sería mi resultado. Pero ahora tenemos que hacer el análisis de ese resultado, ¿sí? ¿Por qué digo tenemos que hacer el análisis de ese resultado? Porque para que delta H sea, es decir, la variación de entalpía, sea mayor que T delta S, la temperatura tiene que ser mayor o menor que 331,56 Kelvin. Porque este es el valor para el cual es 0, ¿sí?
¿Estamos? Para este es el valor para el cual delta G, la energía libre es 0, debe ser menor. Entonces ustedes la respuesta tienen que poner que la temperatura es menor, debe ser menor para que el proceso sea espontáneo, la temperatura debe ser menor a 331,56 Kelvin, considerando que las funciones termodinámicas, variación de entalpía y entropía, no cambian o permanecen prácticamente constantes con la variación de temperatura, ¿sí? De todos modos, no estamos hablando de valores muy distintos del 298 Kelvin, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces ustedes están generando las condiciones a partir de las cuales el proceso es espontáneo. Y el proceso es espontáneo a pesar de los signos de la entalpía y la entropía, sobre todo de la entropía, porque están adoptando una temperatura para la cual seguro el proceso será espontáneo porque el delta G será menor a 0. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Porque me pregunta su compañero, ¿cómo explicaría que es menor? Se refiere a la temperatura, ¿no es cierto? Para poder despejar la temperatura, yo digo que esta condición es igual a 0, porque yo estoy evaluando dos posibilidades, o que es mayor a 0 o que es menor a 0. Pero yo después lo que quiero es que sea menor a 0 para que sea espontáneo el proceso. Entonces, cuando igualo a 0, matemáticamente yo puedo despejar la temperatura y me queda que es delta H sobre delta S. Hago el cálculo y me da el valor de la temperatura para la cual delta G es igual a 0. Pero si yo quiero que delta G sea menor a 0, quiere decir que tengo que poner una temperatura un poquito menor porque va a ser mayor delta H que T delta S y este valor es negativo. Y analizado desde el punto de vista de la termodinámica y de la química, yo tengo esta posibilidad. Tengo una reacción en la que delta G es exotérmico y que delta S disminuye. Como delta S disminuye, este término se me hace positivo y puede ser que este término positivo, si es mayor que este que es negativo, me termine dando un valor delta G también positivo. Entonces, ¿cuál es la condición? La condición es que la temperatura, porque el resto no va a variar, la condición es que la temperatura sea menor a 331,56 Kelvin. En este caso particular, sí. En este caso particular, sí. Lo que pasa es que también te puede dar que los dos sean positivos, ¿sí? Ponele que delta H, perdón, te dé positivo, que significa que el proceso es endotérmico. Y al ser endotérmico, delta S también te da positivo, ¿sí? Entonces, si delta S te da positivo, este término se te mantiene negativo. Y a diferencia de esta condición, que tiene que ser menor a 331,56, vos vas a buscar una temperatura alta para la cual este término sea más grande que este y entonces sea más negativo el resultado. En definitiva, te dé negativo el resultado, porque si este término es menor a este y este es positivo, te va a dar positivo. ¿Se entiende?
Bien. Y ahora vamos a análisis cualitativos, que esto también se suele evaluar, ¿sí? La energía libre entonces es la espontaneidad de un proceso, es delta G igual a delta H menos T delta S, y ahora vemos las condiciones de espontaneidad influenciadas por la temperatura, pero de manera cualitativa. Dice el ejercicio: ¿en qué condiciones de temperatura se espera que se produzcan espontáneamente las siguientes reacciones? Y les da dos reacciones, fíjense. En la primera, ¿cómo se llama este compuesto? El reactivo se llama carbonato de calcio, que me da, ¿qué productos me da? Óxido de calcio y dióxido de carbono. Muy bien. Aquí tenemos la ecuación está balanceada y el proceso es endotérmico o exotérmico según la información que me está dando. El proceso es endotérmico. Muy bien. Ahora ustedes analicen cómo es la variación de la entropía. ¿Aumenta o disminuye? Tengo un sólido que me da sólido más gas. Cualitativamente, la entropía aumenta o disminuye. Esta sería la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos. En los productos tengo sólidos y gases y en los reactivos tengo solo sólidos. ¿Qué les parece? ¿La entropía aumenta o disminuye? La entropía aumenta, muy bien, porque aumenta el desorden del sistema porque aparece una especie gaseosa. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que los dos términos son positivos. ¿Estamos de acuerdo? El delta H es positivo y el delta S es positivo. ¿Cuándo una reacción será espontánea si delta S y delta H son positivos? ¿A altas o bajas temperaturas? Claro, muy bien. Yo tengo que analizar la ecuación, analizarla desde un punto de vista matemático, pero que en realidad tiene un significado químico. Si el proceso es endotérmico, ¿sí? Si el proceso es endotérmico, este término es positivo. Si la entropía aumenta, este término es positivo también. Perdón, la variación de entropía es positiva, el término se mantiene negativo. Y este término debe ser mayor a este. ¿Por qué? Porque es el que está precedido por el signo menos. Siempre tengo que ver que el que esté precedido por el signo menos sea el más grande. Como aquí está afectado por la temperatura, a altas temperaturas este término siempre va a ser mayor a este. ¿Sí? Entonces el análisis sería, como siempre, delta G es delta H menos T delta S. El proceso es espontáneo siempre que delta G sea menor a 0. Para el ejercicio 1, en la reacción del carbonato que se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono con un proceso endotérmico, que el proceso sea endotérmico es un dato.
Deduzco cualitativamente que la variación de entropía es positiva, ya que se forma un gas. Y entonces, a altas temperaturas, el término negativo de menos T delta S debe ser mayor que el término delta H, para lo cual delta G será menor a 0. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos entonces al análisis de la segunda ecuación, ¿sí? Para el análisis de la segunda ecuación, miremos lo que tenemos. Tenemos, ¿cómo se llama este compuesto que está en reactivos? Sulfuro de zinc. Muy bien. El sulfuro de zinc más el oxígeno me da, ¿cuáles son los productos? Óxido de zinc y dióxido de azufre. Muy bien. El zinc tiene un solo estado de agregación, así que no hay que hacer ninguna discriminación en la valencia entre paréntesis o una terminación isos, icos. En esta reacción ahora tengo que ver, como una ecuación termoquímica, los estados de agregación. Sólidos y gases que me dan sólidos y gases. ¿El proceso es endotérmico o exotérmico? El proceso es exotérmico. Muy bien. ¿Y qué les parece las entropías? Acá tengo gases y acá también. La entropía cualitativamente podría ser positiva o negativa. Hablamos cualitativamente porque nosotros lo que estamos haciendo es tratando de asegurarnos de que la reacción ocurra. No estamos pidiendo cálculos, estamos hablando de un análisis cualitativo. Tengo 3 moles de gases en reactivos y 2 moles de gases en productos para los mismos moles de sólidos en uno y en otro, es decir, en reactivos y productos. ¿La entropía de quién sería menor? La entropía, muy bien, de los productos es menor que la de los reactivos, entonces se supone que la entropía disminuye, ¿sí? Es menor a 0. Entonces tengo el término delta H negativo y el término delta S negativo. Digamos, el valor de delta S negativo, lo que me hace todo este término positivo. ¿Qué les parece? ¿Va a ser a altas temperaturas o a bajas temperaturas? Que el proceso sea espontáneo. Esto es negativo y esto es positivo. A bajas temperaturas me están diciendo. Muy bien, dice. En esta reacción del sulfuro de zinc más el oxígeno que me da óxido de zinc más dióxido de azufre, el delta H es negativo, por lo cual la reacción es exotérmica, que es dato. El delta S también es negativo probablemente, ya que hay más moles de reactivos que de productos. Para que delta G sea menor a 0, delta H debe ser mayor a T delta S porque todo este término se me hace positivo, ¿sí? El segundo sumando es positivo y conviene que sea pequeño. Para que sea pequeño debo tener temperaturas bajas. Muy bien.
¿Se entiende? Aquí, si tienen alguna consulta, lo que me faltó es que hay una reglita, digamos, de cuando las temperaturas tienen que ser altas o bajas, si el proceso es endotérmico, exotérmico, si las entropías aumentan o disminuyen, que está en las diapositivas del año pasado, que las voy a incorporar para que les sirva, digamos, para corroborar que lo que están deduciendo está bien, pero ya sé que lo han visto de las diapositivas del año pasado. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces, terminando con esta unidad, dice al final de la unidad deberías poder responder estas preguntas, ¿sí? Que son más de tipo teórico, pero que nos hacen repasar para después resolver el práctico. Dice, ¿qué estudia la termodinámica? Estudia la energía asociada a un proceso químico o físico. Es fundamental porque si no, no estábamos considerando todos los aspectos del proceso que uno esté estudiando. Por supuesto, tiene que quedar bien delimitado el sistema en estudio, el medio ambiente, que es con quien va a producirse la transferencia de energía en forma de calor o trabajo, y que juntos, sistema y medio ambiente o entorno, van a formar el universo o la porción, digamos, que se está considerando. Porque cuando hablo de universo no es que estoy hablando de todo el universo, con todos los sistemas planetarios, sino que estoy hablando de lo que constituye el universo en mi objeto de estudio, ¿sí? Por si la energía que puede disipar o tomar del medio o entorno influye o no en la resultante del sistema. ¿Qué es la energía interna? Como decíamos ayer, es todo tipo de energía que exista, digamos, en un sistema en un sistema material. Entonces no es solo la energía cinética, sino que también es la energía potencial y en la energía cinética de traslación, rotación, vibración, ¿sí? Las energías de enlace, ¿sí? Las fuerzas intermoleculares, todo tiene que ver para definir la energía interna de un sistema. ¿Qué trabajo puede realizar un sistema? En forma general, nosotros decimos que un sistema puede realizar un trabajo que es igual a fuerza por distancia, pero en forma particular, referidos a la química, el trabajo es en función de la variación de volumen, porque trabajo, ¿cómo quedaba expresado? Matemáticamente, ¿cómo definíamos el trabajo? ¿A qué era igual trabajo? A fuerza por distancia. Y en química, cuando ocurre una reacción química, ¿a qué era igual el trabajo? Que si era de expansión o de compresión, ¿a qué era igual? A menos la presión por la variación de volumen. Muy bien, considerando la presión constante y que el volumen iba a cambiar. Siempre que existan gases, ya sean reactivos o en productos, que se consuman gases o que se formen gases o que cambien los moles gaseosos de reactivos y productos y sean diferentes, entonces se va a producir un trabajo. Cuando el trabajo es de compresión, es cuando
es un trabajo que realiza el sistema sobre el medio ambiente. Y cuando es de expansión, es un trabajo que realiza el sistema sobre el medio ambiente. Un trabajo positivo es un trabajo del sistema sobre el medio ambiente y un trabajo negativo es un trabajo del, del sistema sobre el medio ambiente. Lo mismo, había una convención de signos para el calor, calor entrante positivo, calor saliente negativo. Y eso se van a acordar siempre porque saben que el proceso exotérmico delta H es negativo y en un proceso endotérmico delta H es positivo. Muy bien. ¿Para qué se utilizan los balances de calor en todo proceso industrial? Así como se hace un balance de masa, se hace un balance de energía o de calor. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí, por un lado, como los explicaba precedentemente, saber la energía que puedo llegar a necesitar para que una reacción ocurra, es decir, para transformar las materias primas en productos. Y los balances de calor también sirven porque, por ejemplo, una reacción exotérmica puede calentar agua en un intercambiador que a su vez esa agua caliente puede calentar otra parte del sistema, ¿sí? O un proceso endotérmico puede enfriar agua, que después esa agua fría se utiliza como refrigerante en otra parte del sistema. ¿Qué calor emiten los combustibles a ser quemados? La pregunta es, ¿cómo se llama la reacción cuando uno quema un combustible? Cuando uno quema un combustible, la reacción siempre es exotérmica, muy bien. Pero, ¿cómo se denomina? ¿Qué tipo de reacciones? Una reacción de combustión, ¿sí? Como tenemos las reacciones de formación, de disolución, de eh, rotura de enlaces, ¿sí? Tenemos las reacciones de combustión. Muy bien. ¿Qué es la entropía? La entropía es una medida del desorden del sistema. Muy bien. En realidad es una relación estadística, pero nosotros lo tomamos sobre todo desde el punto de vista de los estados de agregación de la materia, sabiendo que la entropía de un gas es mayor o menor que la entropía de un líquido. La entropía de un gas es mayor que la de un líquido y este a su vez es mayor la entropía del líquido que la del sólido. ¿Y cuando un sólido tiene entropía igual a cero? ¿Bajo qué hipótesis? Un sólido tiene entropía igual a cero cuando se encuentra en el cero absoluto y es un sólido cristalino perfecto. ¿Sí? Muy bien. Quiere decir que tiene una estructura regular espacial perfecta como un monocristal. Muy bien. ¿Cómo se puede predecir la ocurrencia de una reacción? Es decir, que una reacción se lleve a cabo naturalmente. Se puede predecir a través de la espontaneidad. ¿Y qué función termodinámica es la que me indica la espontaneidad de un proceso? Es decir, que ocurra espontáneamente. ¿Qué función termodinámica? La energía libre o energía libre de Gibbs. Muy bien, que debe ser menor a cero como me están indicando.
Y matemáticamente, ¿cómo queda expresada la energía libre de Gibbs? ¿Cuál es la fórmula de cálculo de la energía libre de Gibbs? La variación de la entalpía menos T por la variación de la entropía, siendo T la temperatura en grados Kelvin. Muy bien, así queda definida. Y si la fuera a calcular por los valores de tabla, ¿cómo lo calculo? Amén de delta H menos T delta S. La variación de la energía libre de Gibbs se puede calcular como la sumatoria de las energías libres estándar de formación de los productos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos menos la sumatoria de las energías libres estándar de formación de los reactivos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos. Muy bien. Y allí también podría calcular entonces la energía libre de la reacción a través de las energías libres de formación. Está muy bien como me lo están indicando. ¿Y cómo se mide el calor de formación? ¿Cómo se mide experimentalmente? No cómo se calcula. Después me dicen cómo se calcula. Se mide a través de un calorímetro, exactamente. Se mide en un equipo que es un sistema aislado, lo que permite decir que es un proceso adiabático, no hay pérdida de calor, por supuesto que tampoco de masa, y que consiste en un reactor sumergido en un volumen de agua conocido, y el agua tiene un termómetro que mide la variación de temperatura. La variación de temperatura que produce, por ejemplo, en el agua una reacción que ocurre en el reactor de combustión, que es calor que se libera, me permite calcular el calor de esa reacción, ¿sí? Y que puede ser de formación, de combustión, en realidad cualquier tipo de reacción. Y aquí también viene a cuenta que ayer me preguntaban cómo se medían las calorías que figuran de los alimentos y yo le dije que me parecía que podía ser por un calorímetro y es así. Se queman los alimentos y se mide cuánto aumenta la temperatura del agua. Y resulta que ese aumento de temperatura del agua se dice que es una medida directa de las calorías. Si el agua aumentó 20 grados cuando se quemó el alimento, ¿sí? La porción que dice en la etiqueta es que tiene 20 calorías. Y eso le llaman un modo, digamos, de expresar eh, las calorías de un alimento en función directa o calorímetro directo de la variación de temperatura del agua, ¿sí? Entonces, siempre que quiero calcular un calor de reacción, experimentalmente uso un calorímetro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo calculo un calor de formación o un calor de reacción si no dispongo de un calorímetro?
¿Cómo lo calculo? Porque ahora no lo estoy midiendo, digo, ¿cómo calculo el calor de formación o el calor de reacción? Cuando hablo de calor de formación, sobre todo me estoy refiriendo a la entalpía, ¿sí? ¿Cómo calculo la entalpía de una reacción? De la tabla, muy bien, utilizando los valores de las entalpías de formación estándar de las sustancias que están tabuladas a 25 grados centígrados o 298 Kelvin y una atmósfera. ¿Sí? Muy bien.